Ok, lo que tengo aquí en mis manos está un poco estorboso y pesado, pero bien, aquí lo pueden ver. Básicamente esto es una máquina de hacer dinero. Quédate en este video y te voy a explicar cómo funcionan estas máquinas y cómo es que tú puedes ganar dinero teniendo una de estas. Lo que tengo aquí en mis manos se conoce como un minero. También el término técnico es ASIC, que básicamente es un circuito integrado, o bueno, un sistema integrado con un propósito específico. Y básicamente lo que hace esta máquina es estar minando Litecoin y Bitcoin todo el tiempo. Ok, está bastante pesado, es de metal. Tiene aquí arriba su controlador. Esta cajita que vemos aquí, esta es el controlador. Es algo muy similar a un Raspberry. Corre sistema operativo Linux. Y bueno, todo lo que ven aquí en esta caja está lleno de procesadores que son alimentados por medio de estas tarjetas. Aquí tenemos 4 tarjetas. Cada tarjeta tiene 2 puertos de corriente. Son puertos PCI Express. Y esto que tengo aquí es la fuente de poder. Y pues bien, específicamente el modelo de este minero es un Antminer. Antminer es, digamos, la categoría de mineros de la marca Bitmain. Y el modelo específico es el L3 Plus. Lo podemos ver aquí, L3 Plus. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esta máquina? Básicamente lo que tienes que hacer es conectarla a la corriente, conectarla a internet, configurar un poquito su panel de administración web, que es un panel muy sencillo, y va a empezar a generarte dinero. Así de fácil, no tienes que hacer nada, no tienes siquiera... Con que te asegures de que esté encendida y conectada a internet, va a empezar a generar dinero. Suena bien, boda. Uno quiere ganar dinero mientras duerme. ¿Ok? Esto que ven aquí es lo más parecido o lo más cercano a la realidad a máquinas de hacer dinero, son estas cosas. Entonces, pues bien, específicamente este modelo tiene 288 procesadores, o sea, es muchísimo, son bestias esto. Bestias que generan cálculos, procesos. Y para lo único que sirven es para minar el algoritmo por el que vienen ya construidos. Específicamente este minero, el L3 Plus, está diseñado para minar algoritmo script. Y para que se den una idea, el algoritmo script es el que usa el Litecoin. Entonces básicamente con esta máquina vamos a estar generando Litecoins cada cierto tiempo. Ok, estas máquinas generan bastante costo de electricidad. Esta específicamente su consumo es de 800 watts. Y suelen estar prendidas todo el tiempo, sin parar, 24/7, de día, de noche, así llueve. Siempre tienen que estar prendidas. Es su propósito, se calientan, entonces generan bastante calor y hacen un ruido impresionante. Hacen muchísimo ruido. Uno hace más ruido con la mamalona. Pero bueno, quiero comentarte más o menos cómo fue mi experiencia de negocio con este tipo de máquinas. Entonces quiero que vayamos a ver las ganancias que he tenido alrededor de un año para que te des una idea. Ya llevo más de 3 años minando con este aparato y no me ha dado ningún problema. Sigue funcionando bien, de vez en cuando hay que darle un poquito de mantenimiento, es decir, quitarle el polvo, sopletearlo un poquito y ya, no hay que hacer nada más. Esto es lo más cercano a ganar dinero mientras duermes o tener una máquina de hacer dinero. Básicamente son estas cosas. Ok, aquí estoy dentro de mi cuenta de NiceHash, que básicamente es un pool. Un pool de lo que se trata es de que varios mineros se juntan para poder conseguir la recompensa. Si fuera un solo minero sería muy difícil que consiguiera la recompensa, entonces se unen bastantes para que logren minar la recompensa y se reparten los beneficios equitativamente, con el poder de minado que han atribuido cada uno. Entonces, pues siendo un minero chico, que en realidad todo el mundo lo somos, porque minar un bloque de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda puede llegar a ser muy tardado y requerir muchísima potencia, necesitamos unirnos a un pool. En este caso yo estoy en NiceHash y les quiero mostrar un poquito mi actividad y lo que llevo ganado. Aquí me aparece en esta parte lo ganado, 0.06 bitcoins.
que si damos un clic nos aparece el equivalente en dólares al día de hoy. Llevo ahorita 1,313 dólares minados. Estos ya son míos, los puedo retirar cuando yo quiera. Siempre cuando ustedes estén minando van a tener su dinero en criptomoneda, en la criptomoneda que estén minando. En este caso yo lo tengo aquí en Bitcoin. Casi siempre en todos los pools van a poder convertir de la moneda, de la criptomoneda que estén minando hacia una criptomoneda más estándar. En este caso yo estoy minando Scrypt, que es un algoritmo para ciertas criptomonedas, por ejemplo Litecoin, pero yo todo lo estoy transformando a Bitcoin. Entonces en este caso tengo ya 1,300 dólares. Quiero contarles que esto que llevo aquí, aunque el historial que me marca NiceHash no es muy claro, pero yo lo llevo minando desde septiembre del 2019. Entonces es un poquito más de un año, o depende cuando estés viendo este video, pero a día de hoy es un año 3 meses. Entonces bien, esta cantidad de 1,300 dólares, recuerda son dólares americanos, pues los miné en un poquito más de un año. Entonces no está nada mal, nada mal. Vamos a ver un poquito de estadísticas. Por ejemplo, aquí está el minero que está minando, status lo tengo minando, o sea que está funcionando. Y nos está dando un profitability, o sea una ganancia diaria de 0.00007611 satoshis cada 24 horas. A ver, vamos a ver, nos metemos a él. Y bueno, aquí tenemos un poquito de gráficas. Recuerda que estas gráficas siempre, aunque parecen muy estables, puede haber ciertas variaciones que dependen de diferentes cosas. Mira, por ejemplo, aquí hubo unos días mejores, por ahí del 19 de noviembre. Hubo unos días muy buenos y luego ya se estabilizó en esto. Entonces, la gráfica es nada más para darte una idea de a qué rate estás minando, o sea, qué tanto dinero estás consiguiendo por hora, por día. Aquí en este caso la ventana es de una semana, lo podemos poner en un día. Y bueno, nos aparecen aquí las gráficas. Entonces, pues bien, básicamente con el minero que tengo, que mina el algoritmo Scrypt, aquí puedes ver algunas de las velocidades. Por ejemplo, la velocidad a la que está minando según el pool son 552 megahashes. Este número, o bueno, el minado se mide en hashes. Pueden ser terahashes o megahashes. En este caso son 552 megahashes, conectados desde hace 93 minutos. Recuerden que estas métricas que aparecen no siempre son completamente exactas. Por ejemplo, conectado desde hace 93 minutos no es cierto, porque lleva conectado durante días. Entonces, tiene ahí sus cosillas, pero es más o menos para que te des una idea de cómo va tu minado. Entonces, bien, pues, para que se den una idea, 1,300 dólares en un poquito más de un año, pues está bastante bien. Yo he tenido este minero minando durante 3 años, un poquito más. Entonces pues ya se pagó por completo la inversión inicial y pues ha dejado muchísima ganancia. Para que se den una idea, el minero me costó, para ponerlo en dólares americanos, alrededor de unos 650 dólares americanos. Y la fuente de poder, que usualmente se compra aparte, yo compré una original de Antminer, me costó 260 dólares. Todo ya incluido envío, ya incluido impuestos, ya incluido todo. Entonces estamos hablando más o menos de unos 650 más 260, alrededor de 900 dólares, 910 dólares, que pues bueno, ahorita como podemos ver las ganancias de al menos de un poquito más de un año, pues pueden ir haciendo sus cuentas, más o menos, dependiendo qué minero compren, pero más o menos lo van a estar pagando la inversión inicial en aproximadamente un año. Después de eso ya va a ser pues puro profit. Entonces, si es negocio, son negocios chicos, no es el negocio, me voy a hacer millonario con esto, pero bueno, se puede hacer dinero y prácticamente por hacer nada. O sea, tú pones tu minero, lo dejas conectado y no tienes que hacer nada más. Entonces, bien, quería mostrarles las ganancias que he tenido. Aquí tengo un poquito de history, o sea, de todo el log.
Sin embargo, es difícil porque no muestra desde los inicios lo que he hecho, es nada más aproximados. Por ejemplo, aquí dice que proyectado en un año puedo ganar alrededor de $603. Ya lo vimos, realmente fue más. Aquí tengo $1,313. Sin embargo, también esto va a depender de la moneda en la que la tengas, si sube o baja de precio. Entonces, ahí también es otro factor a considerar cuando tú estás minando y pues prácticamente para hacerlo rentable, ¿no? Como conclusión, tú te preguntarás, ¿vale la pena comprar e invertir en mineros? Sí vale la pena, son negocios pequeños, pero al final son negocios. Aproximadamente, dependiendo de muchas cosas, dependiendo del minero que tú compres, dependiendo del costo de luz o de energía que tengas en el país donde vives y también del precio usualmente del Bitcoin, aunque pueden involucrarse otras monedas, va a depender qué tan rápido recuperes tu inversión. Pero haciendo un promedio y también por la experiencia que he tenido con diferentes mineros, básicamente en un año pagas la inversión de la fuente de poder y del minero, que son bastante costosos, y después de eso ya es pura ganancia. Entonces, ¿vale la pena? Sí. ¿Es el negocio del siglo? No, pero sí son negocios. Sí te pueden dejar por ahí unos cuantos dólares al mes extras, simplemente por hacer nada. Entonces se vuelve muy interesante porque no tienes que hacer absolutamente nada. Solo tienes que procurarte de mantenerlo encendido y tenerlo conectado a internet y te va a estar generando un poco de dinero. Se puede hacer desde el país que tú quieras, no necesitas nada especial. Un poquito de conocimiento, pero la verdad es que nada avanzado. Y es todo. Con eso podrías estar generando dinero únicamente teniendo estos aparatos encendidos. Bien, si te gustó este video, por favor, dale like. Si tienes también tú algunos mineros o has tenido experiencia minando, por favor, déjame en los comentarios porque me gustaría saber mucho de cómo te ha ido a ti con estos aparatos. Bien, nos vemos en la próxima. Chao.